a la que está colocada el equipo. Podemos ver, bueno, en esta imagen, vemos como el indicador de arriba está hacia abajo y en este de aquí el indicador está hacia arriba, ¿no? Bueno, muy bien, aquí el agua no ha llegado. Bueno, pues seguimos con más protagonistas de estas jornadas técnicas sobre el plátano. Y se encuentra con nosotros Carlos Eduardo Alfonso. Él es ingeniero agrícola y ha hablado sobre una valoración de la eficiencia de riego en la platanera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que en principio una charla muy técnica. ¿Y cuál fue el objetivo? Un poco pues el ahorro de agua también, ¿no? Bueno, el objetivo del estudio que se realizó entre años 2015 y 2016 por Coplaca era, bueno, valorar qué tan eficientes estaban siendo los ríos que se estaban realizando en diferentes fincas de la isla de La Palma y de Tenerife, ¿no? Entendiendo la eficiencia como la cantidad de agua que aplicamos respecto a la cantidad de agua que necesita el cultivo, ¿no? Bueno, algunos aspectos importantes del trabajo que se realizó bueno, tienen que ver con las limitaciones que existen en fincas respecto a cuando te toca el agua y cuando estás obligado a regar. O sea, tú no puedes establecer un criterio de riego por necesidad, sino tú riegas cuando te toca el agua, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que existen. O sea, no hay una relación entre la necesidad de agua que necesita tu cultivo y la que tú le estás aplicando. Otro de los problemas que se vio, sobre todo en riego por goteo, era la cantidad de agua que se estaba perdiendo, digamos, por percolación profunda, ¿no? Estaba llegando agua por debajo de los 40 y 50 centímetros, ¿no? Agua que no utiliza el cultivo, pero que hasta ahora los ingenieros agrónomos, especialistas, bueno, pues no han podido mejorar los diseños agronómicos de las fincas de platanera, ¿no? Y hay una pérdida. Eso era agua que se perdía. Eso es agua que se pierde, ¿no? Y al final lava el suelo también, ¿no? Sí, bueno, es agua que se está perdiendo en profundidad, bueno, y provoca un arrastre también de nutrientes que no son utilizados. Habría una parte que se llama fracción de lavado, que sí es recomendable, pero también hay una parte importante que es agua que se está perdiendo y no está siendo utilizada por el cultivo, ¿no? Hemos visto durante tu charla una serie de sondas en el suelo, también unido a otra serie de sensores agroclimáticos que iban recogiendo datos de humedad, de temperaturas, de vientos y tal. ¿Qué es lo que se utilizó para todo este trabajo importante, yo creo? Vale, en cuanto a equipos, bueno, podemos decir, empezando por el más sencillo, es el Full Stop, que es un detector del frente de humedad, ¿no? Es como un cono invertido en el que, digamos, llega el agua, está instalado a una profundidad, llega el agua y cuando, digamos, se llena, pues tiene un instrumento de medida que se levanta y nos permite observar en superficie si el agua ha llegado a esa profundidad o no, ¿no? Se llama un Full Stop. Luego se instalaron dos tipos de sensores. Uno es un sensor o una sonda de contenido volumétrico que nos da aproximadamente en 1 litro de volumen de suelo, nos da la cantidad de agua que hay respecto a la cantidad total de suelo, ¿no? Son sondas que se llaman capacitivas y en este caso son sondas DHS que se llaman. Después también se utilizaron unas sondas que se llaman sondas que nos permiten leer el potencial matricial que hay en el suelo, ¿no? Normalmente en campo estamos más acostumbrados a ver los tensiómetros, pero en este caso se utilizaron unos instrumentos de medición un poco más sofisticados y que nos permiten una mayor precisión, ¿no? Aparte de eso, se contaba con un equipo, con un data logger, que lo que permitía hacer era, bueno, recabar esta información de las sondas y de un contador y enviarla a un ordenador que estaba en casa o en la oficina donde uno podría hacer el análisis de la información. Yo creo que básicamente los equipos utilizados son esos. ¿Qué ha sido bueno de ese estudio que se ha podido extrapolar a los agricultores para un poco ahorrar agua, para tener una eficiencia, vamos a utilizar esa palabra, en el riego adecuado? Hombre, yo diría sobre todo lo que se ha hecho es recabar información y conocimiento, ¿no? Particularmente no conocía o no conozco que se haya hecho otro estudio como este en la isla, con este tipo de equipos, y sobre todo, pues ha permitido obtener información respecto, a cómo debemos hacerlas, ¿no? En la presentación se decía, que la instalación de las sondas debería de ser una profundidad determinada. Bueno, eso ya es un primer paso porque sabemos
de qué forma tenemos que colocar los equipos para tener una interpretación correcta, ¿no? Otro valor importante, aunque no se sabe de forma cuantitativa, sí de forma cualitativa se sabe que se está perdiendo una cantidad muy importante de agua por percolación, ¿no? En algunos casos se habla de hasta valores superiores al 50%. Eso es mucho, ¿eh? Eso es muchísima agua si tenemos en cuenta el consumo de platanera en las islas, ¿no? Otro aspecto que se ha analizado y sobre el que Jorge Cerolo está trabajando es de qué forma se podría mejorar los diseños agronómicos de los riegos localizados en el cultivo de la platanera, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, el sistema es el que es, ha sido diseñado, pero no se sabe cómo mejorarlo, ¿no? Hicimos 2 tipos de ensayos. Uno fue evaluando distintos productos comerciales que ya están disponibles, pero no están autorizados para platanera. Más uno que es que se llama FOEMIC, que es un producto que se utiliza para el picudo rojo de la palmera. Bueno, pues seguimos con más protagonistas en el entorno de estas jornadas sobre el plátano, unas jornadas técnicas sobre el plátano aquí en la isla de Palma. Se encuentra con nosotros la doctora Ana Piedrabueno, ella pertenece a LICIA y bueno, pues nos presentó una charla magnífica sobre el control del picudo negro, pero con trabajos realizados en laboratorio. Vamos a saludar. Ana, buenos días. Buenos días. Mira, queríamos presentar los resultados de laboratorio de una línea que se trabajó anteriormente, que es la de entomopatógenos, que son organismos que enferman los insectos, y queríamos retomarla para el caso del picudo, que es uno de los problemas más importantes de platanera, que tiene pocas alternativas. Entonces queríamos rescatar esta línea de entomopatógenos y empezamos con una etapa de laboratorio para seleccionar aquellos más eficaces y que luego en campo pudiéramos trabajar con ellos. Dentro de los más eficaces que ustedes han encontrado, ¿cuáles son? A ver, nosotros en este momento no hay ningún entomopatógeno autorizado para aplicar en platanera. Entonces nosotros hicimos un primer trabajo en el cual evaluábamos 3 productos con el hongo Boveria bassiana, que están autorizados para otros cultivos y para otras plagas, que son 3 marcas comerciales, que es el Naturalis, el Basi y el Botanigar, y también lo comparamos con un producto que es el Foemic, que se utiliza para el picudo rojo de la palmera. Eso fue en una primera etapa. Comparamos estos 4 productos, ya digo, en condiciones de laboratorio, para seleccionar cuál cepa era la más eficaz de cara a un posible registro para platanera, para el picudo negro de la platanera. Ana, el trabajo este es un trabajo que ha durado mucho tiempo, es un trabajo que ha sido, pues han tenido prueba, error, incluso trabajando con los suministradores de esos formulados, de esos hongos también, porque se ha hecho en laboratorio, no solo aplicándolo por pasar por un túnel, sino por contacto para que se enfermen unos y otros. No, ya digo, la primera etapa fue comparar los 4 productos comerciales y luego otra serie de ensayos son estos que dices tú, que fueron de ensayo-error y ensayo-error muy prolongados, porque el objetivo de aplicarlo en este caso era no solamente hacer una aplicación directa de enfermar, con lo que nosotros ponemos, sino también de que los enfermos contagiaran a los demás, hacer como una especie de epidemia en campo, de manera de que aprovechar también más el producto, ¿no? De que con una sola aplicación pues no estamos matando uno, sino matando a lo mejor 10 o 15, ¿no? Entonces, eso fue otra metodología que se utilizó, que se llama de túneles infectivos, que simularía esa trampa que se llama infectiva, que no es una trampa de caer y morir, sino una trampa de entrar, infectarse y salir para contagiar al resto de la población. Y este trabajo sí que llevó mucho tiempo porque el formulado no estaba ajustado. El formulado es digamos, una base como nosotros tenemos las medicinas, que tenemos un soporte, una base con una textura particular y además el producto en sí, que es un hongo, son las esporas de un hongo. Y nos llevó mucho tiempo porque había que ajustar ese formulado, entonces al final fueron prácticamente 6 meses o más de trabajo con distintas pruebas hasta que se ha seleccionado un producto que ahora ya es interesante pasar a una etapa de semicampo o de campo. Trabajos que también el compañero Santiago también realizó en campo, con pruebas en distintas fincas. ¿Cuáles han sido un poco los resultados de esos trabajos? Ana. A ver, bueno, yo no voy a hablar por lo que hizo Santi, pero sí algo que estamos de acuerdo con Santi, viendo lo que han sido los trabajos de laboratorio, los trabajos de campo que él ha hecho y trabajos de campo que se hicieron anteriormente,
Estamos pensando que el kit de la cuestión y por qué no se han desarrollado más en nuestras condiciones el uso de entomopatógenos no es tanto que no sean eficaces, sino que no se ha encontrado un modo de aplicación que haga que realmente el hongo entre en contacto con el patógeno. Es decir, que por ejemplo ahora se está aplicando en pulverización, ¿no? Se pone el líquido y aquello se aplica como nosotros podemos aplicar un producto químico. Y posiblemente haya que buscar otra manera, como podría ser el tema de los túneles infectivos, o de que no vayan en líquido, sino tipo de sustrato sólido, que hagan que realmente el picudo entre más en contacto y que además el producto que nosotros aplicamos, al ser un organismo biológico, al ser un hongo, si nosotros lo ponemos en suelo, tiene competencia de otros muchos organismos que ya están en suelo. Y entonces les es muy difícil establecerse y realmente seguir infectivo cuando el picudo a lo mejor pase por ahí. Entonces, quizás sea, nosotros pensamos que lo principal es encontrar la manera de aplicar los hongos más que el hongo idóneo. Puede haber un hongo un poco mejor o un poco peor, pero más que el hongo idóneo es encontrar la manera de que el picudo realmente se infecte y pueda infectar también a otros cuando entre en contacto con el hongo. Veíamos en los trabajos que realizabas que, bueno, no por el formulado, sino por cuando había una infección concreta del hongo, pasaban entre 4, 5, 6, 7 días, un poco, y en ese periodo pues morían, ¿no? Sí, los hongos, bueno, igual que nos pasa a nosotros, que cuando nos contagiamos de una gripe, de un resfriado, hay como una especie de periodo de incubación. En el caso de los entomopatógenos, tanto de hongos, de bacterias, de virus, también hay un periodo de incubación. No es un producto de contacto como un químico que lo aplica y mata, así es tóxico automáticamente, sino que el insecto se enferma, va incubando aquella enfermedad y muere, ¿no? Entonces, bueno, pues demora 5 o 6 días, a veces nosotros seguimos evaluando hasta 3 semanas después, o para ver si el hongo es más o menos lento, pero también por lo que evaluábamos del efecto contagio, ¿no? De unos a otros. La doctora Ana Pedidera Bueno pues ha trabajado en la Universidad de La Laguna, en distintos proyectos también con el ICIA, como estamos viendo, pero es una persona que tiene un conocimiento importantísimo en agrobiología y agroecología sobre todo, y yo creo que es fundamental, y ahí se está viendo esa aplicación, buscando eliminar pues esas plagas, esas enfermedades de una manera más natural, de una manera más ecológica, utilizando pues ya veis, hongos. Que tenemos que pensar que hay plagas que son más fáciles de controlar en el sentido que están más expuestas, como puede ser una lagarta, una cochinilla, una mosca blanca que nosotros la vemos, y que tenemos que centrarnos con las opciones. Yo no me cierro a los químicos, pero creo que van por otro lado las vías de trabajo, con estas plagas que son muy difíciles de encontrar porque están dentro de la planta y con las que tenemos que tener un manejo diferente, que tenemos que estar seguros que llegamos, tenemos que atraerlos, tenemos que conocerlos un poco más que simplemente intentar matarlos como se mata cualquier otra cosa. Estos son especiales, hay que tratarlos con otra visión. Incluso nos decía la doctora Estrella que el estadio en el cual se podía pues aplicar cualquier tipo de fitosanitario era muy difícil, porque incluso estaban dentro de los dedos de la mano de los plátanos y era muy difícil tratarlo. Es decir, yo creo que es otro aporte más, ¿no? Sí, ella en su caso hablaba de los TRIPS, que los estadios sensibles, bueno, quizás por evolución, ¿no? Son los que más se refugian y más difíciles de encontrar. Entonces, por eso ellos hicieron ese estudio de ver la biología para ver si en la fase de suelo eran más fáciles de controlar o en la fase aérea. En el caso del picudo nosotros tenemos un adulto que camina y que se mueve, pero luego la larva está dentro de la planta. Entonces la larva es muy muy sensible, pero en ese momento dentro de la platanera es prácticamente imposible de controlar porque ni siquiera los tratamientos que se han hecho hasta ahora de químicos aplicados con pinchazo, no hay ningún estudio que avale que realmente eso es eficaz. Otra cosa es intentar evitar que llegue el adulto a poner el huevo y que la larva llegue a estar dentro de la planta. Entonces, aunque el adulto aparentemente es más resistente, ¿no?, por su cubierta y tal, es al que tenemos que apuntar porque es el que se mueve también de una planta a otra y es el que tenemos que apuntar nosotros a tratar y a matar. El objetivo era evaluar la eficacia de la aplicación en pulverización al suelo de 2 hongos entomopatógenos, Beauveria baciana y Metarrhizium anisopliae, en el control del picudo de la platanera en condiciones de campo.
Elegimos una finca situada en Las Galletas, en la zona sur de Tenerife, en el municipio de Arona, un invernadero con riego por goteo y certificada en agricultura ecológica. Pues seguimos con más protagonistas en estas jornadas técnicas sobre el plátano. Se encuentra con nosotros Santiago Pereira, él es técnico, trabaja para el Cabildo de Tenerife y bueno, pues también colabora en distintos proyectos con el ICIA en la investigación sobre los avances sobre el control del picudo negro. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues explícanos un poquito, una charla magnífica donde, bueno, pues expusiste a todos los técnicos que están aquí un poco el trabajo que estáis haciendo, un trabajo que lleva mucho tiempo, muchos años, porque yo te he entrevistado en alguna ocasión y llevas muchos años trabajando sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, queríamos, sobre todo trabajando con el picudo, que es una plaga bastante complicada de trabajar en campo, es bastante difícil, entonces queríamos ver si esos resultados que habíamos obtenido con determinados hongos entomopatógenos en laboratorio podíamos ver que en campo también se desarrollaba esa misma eficacia que habíamos obtenido en campo. Para ello realizamos un ensayo con el mejor hongo entomopatógeno que había resultado de los ensayos de laboratorio y planteamos un ensayo, no solo con ese hongo que habíamos evaluado en laboratorio, sino con otro que ya habíamos visto que en bibliografía había dado muy buenos resultados. Desgraciadamente los resultados no han sido positivos, hay muchos condicionantes en la utilización de estos hongos entomopatógenos, principalmente por temas de que necesitan una humedad, un porcentaje de humedad muy alto. Eso en nuestras condiciones es bastante complicado, trabajamos con hongos de otras zonas que necesitan otros requerimientos, entonces creemos que ese es el límite. Además también hemos utilizado un método de aplicación que es en pulverización, aplicar en pulverización alrededor de la planta, y creemos que ese método no es el adecuado por los resultados que hemos obtenido. Por eso queremos seguir trabajando con este tipo de control biológico, utilizando otro tipo de métodos de aplicación que creemos que pueden ser más adecuados para el control de esta plaga. Explícanos un poco por los resultados que han obtenido ustedes con el tema de las feromonas. Sí, nosotros, es verdad que el tema de las feromonas, las presentaciones comerciales de las feromonas han cambiado en los últimos años. Nosotros hicimos un ensayo en colaboración con el ICIA hace 5 o 6 años también comparando distintas feromonas que había en el mercado. Ese panorama comercial de tipos de feromona ha cambiado de esos años ahora y hemos vuelto a hacer otro ensayo con 4 tipos distintos de feromonas. Hemos utilizado incluso la de una empresa de cobertura, que es una empresa de aquí de Canarias, que está apostando por el control biológico, por la síntesis de feromonas, y era una nueva formulación y una nueva presentación de esta feromona. Hemos hecho un ensayo con 4 feromonas, las más habituales de uso en campo, y ahora hemos presentado, porque está en marcha este ensayo, hemos presentado unos resultados preliminares a 60 días de la activación en campo. Estas feromonas, algunas de ellas tienen una persistencia de 120 días, por eso he recalcado que son resultados preliminares, y es verdad que ha destacado una feromona con respecto a las otras 3 con diferencias significativas, que es la feromona, el nombre comercial Cosmolure, que hasta ahora está dando bastante mejor resultados que el resto con diferencias significativas, pero hay que aclarar que son resultados preliminares. Ya cuando tendremos los resultados de los 140 días ya los publicaremos en la página web de Agrocabildo, del Cabildo de Tenerife, y podrán ser divulgados definitivamente al sector. Una pregunta, dado tu experiencia, después de un poco de ver el control mediante trampa, control también pues con la utilización, pues, cortar cabezas, es decir, que se hace en campo, ¿cómo está en este momento el control del picudo? ¿Ha avanzado? ¿Se mantiene? ¿Cómo está a nivel general en la isla de Tenerife? Yo sigo apostando por el empleo de las feromonas. Yo creo que es un sistema que claramente es eficaz. Es verdad que hay que mejorar en cuanto estamos viendo en el diseño de la trampa, en utilizar nuevos tipos de feromonas que aumentan la eficacia de las capturas, pero yo creo que ahí tenemos que apostar por las prácticas culturales, que es la que realiza habitualmente el agricultor, como es no dejar restos después del desijado, abrir cabezas, todo este tipo de prácticas culturales que hace habitualmente, y sumarle el tema de las feromonas. Yo creo que ahí hay que apostar, porque claramente por tema del control químico no se están viendo resultados positivos.
no parece que haya nuevos formulados que vayan a salir al mercado, y para la gestión integrada de plagas está claro que tenemos que apostar por otra vía que no sea el control químico, y las feromonas, las trampas con feromonas, yo creo que tenemos que seguir apostando por ellas y mejorando en su eficacia, porque está claro que los ensayos que se han realizado en campo son eficaces. El tema de aplicación de pinchado a la cabeza estaba ligado a la utilización de un insecticida que era el clopirifos. El clopirifos llave no se pudo utilizar en platanera, y ese sistema de aplicación va a ser muy difícil que Europa lo acepte como método de aplicación. Es un método de aplicación que hay que tener mucho cuidado, que se administra con mucha presión, y es un sistema que creemos que, aunque creo que se va a apostar por intentar que la Unión Europea acepte ese método de aplicación, va a estar bastante complicado, ¿no? Y es verdad que no hay unos estudios serios de que ese sistema sea eficaz para el control. Es verdad que no se ha hecho hasta ahora. En su momento se hizo alguna prueba muy sencilla que pudo pasar por el filtro del Ministerio, pero como está ahora la cosa va a estar bastante complicada.